Muchas veces nos confundimos cuando tenemos el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Cuando solo vemos esto, puede que nos confundamos. Pero vamos a ver hoy la diferencia en esta clase. Iniciemos con el máximo común divisor. La primera palabra que tenemos ahí es divisor. Debemos prestarle atención a divisor. ¿Qué es un divisor? Un divisor es un número por el cual podemos dividir cierto número. Entonces, por ejemplo, 20 se puede dividir entre 4. 4 es un divisor de 20. Así de sencillo. Ahora, los divisores son finitos, ¿sí? Un número tiene una cantidad finita de divisores. Es decir, los podemos contar, se acaban. Como los podemos contar como son finitos, entonces podemos encontrar cuál es el mayor. Por eso buscamos el máximo común divisor. Cuando trabajamos con máximo común divisor, vamos a estar trabajando con dos o más números. La manera teórica de hacer esto sería que nos pongamos a sacar todos los divisores de los dos números y comparar, ver cuál tienen en común y cuál sería el mayor divisor que ellos tienen en común. Pero hay una manera más sencilla de hacerlo. Lo hacemos así. Bueno, vamos a poner esto así y vamos a hacer como la factorización, como el tema que vimos en la lección anterior. Se los voy a dejar por ahí arriba si alguno no lo ha repasado. Vamos a trabajar solo con divisores que los dos tengan en común. Entonces, por ejemplo, recuerden que siempre empezamos con el 2, que es el número primo más pequeño. ¿Los dos tienen mitad? Sí, los dos tienen mitad. Mitad de 12 es 6 y mitad de 18 es 9. Sigamos con mitad. El 6 tiene mitad, pero el 9 no. Entonces ya no puedo usar el 2. Vamos con el 3. ¿6 se puede dividir entre 3? Sí. Y 9 también. Entonces sí puedo usar el 3. Ahora 6 dividido entre 3 me da 2 y 9 dividido entre 3 me da 3. El último paso que realizamos es multiplicar estos dos. Y decimos 2 por 3 son 6. Y 6 es el máximo común divisor, que ya lo habíamos visto aquí. Vamos a ver otro ejemplo antes de pasar al mínimo común múltiplo. Por aquí tenemos 150 y 45. Los números están un poquitito más grandes, pero hacemos el mismo procedimiento. Empezamos con mitad. 150 se puede dividir entre 2, pero el 45 no. Entonces no podemos usar el 2. Vamos con el 3. 150 se puede dividir entre 3 y 45 también. Entonces sí podemos usar este. 150 dividido entre 3 nos da 50 y 45 dividido entre 3 nos da 15. Sigamos. El 15 se puede dividir entre 3, pero el 50 no. Entonces no podemos usar el 3. Vamos al siguiente número primo, sería el 5. Estos dos números sí se pueden dividir entre 5, entonces ponemos 5 aquí. 50 entre 5 nos da 10 y 15 entre 5 nos da 3. El 10 se puede dividir entre 5, pero el 3 no. El 3 tiene tercera, pero el 10 no se puede dividir entre 3. Como ya no tenemos ningún divisor en común, ahí terminamos. Entonces ahora lo único que hacemos es multiplicar. 3 por 5 son 15. Eso quiere decir que el máximo común divisor es 15. La respuesta, algunos la escriben de esta manera. El máximo común divisor de 150,45 es igual a 15. Espero que haya quedado claro. El máximo común divisor solo vamos a dividir entre números que tengan en común. Digamos, los 2 o 3 o la cantidad de números que sean, tienen que poderse dividir todos por ese mismo número. Si no, no lo podemos usar. Ahora vamos con el mínimo común múltiplo. La palabra clave aquí es múltiplo. Un número tiene infinitos múltiplos, porque recuerden que un múltiplo es el resultado de multiplicar el número que estamos viendo con cualquier otro número. Entonces, por ejemplo, si andamos buscando múltiplos de 2, tenemos que multiplicar 2 por lo que sea y el resultado es múltiplo. Entonces, como podemos multiplicarlo por lo que sea, entonces vamos a tener infinitos múltiplos de un número. Por eso es que buscamos el mínimo, porque como tiene infinitos múltiplos, no podemos encontrar nunca cuál sería el mayor. De la misma manera, en el mínimo común múltiplo, vamos a comparar dos o más números. Entonces, la manera teórica de hacer esto sería ponernos a sacar los múltiplos de cada uno de esos números y ver en qué momento hay alguno en común y cuál es el más pequeño que encontramos. Porque recordemos, como cada número tiene infinitos múltiplos, no vamos a poder encontrar cuál es el mayor. Entonces, por eso debemos encontrar el más pequeño. Pero para hacerlo de manera práctica y más sencilla, lo hacemos de esta manera.
La diferencia entre estos dos procedimientos es que en el mínimo común múltiplo no necesariamente tenemos que dividir a los dos números o los que hayan aquí entre el mismo número. Aquí tenían que ser los dos que se puedan dividir por el mismo número. Aquí no. Empezamos con mitad. ¿Hay alguno que tenga mitad? Sí, el 4. Entonces voy a empezar con el 2. Voy a poner el 2 aquí. 4 entre 2. 2. El 5 no tiene mitad, entonces simplemente lo bajo. El 2 todavía seguimos con mitad. 2 entre 2 nos da 1. El 5 no se puede dividir entre 2, lo bajo. El 5 es un número primo, así que solo se puede dividir entre 5. 5 entre 5 nos da 1. En el mínimo común múltiplo vamos a terminar cuando lleguemos a 1. En el máximo común divisor terminamos cuando ya no haya cómo dividir, porque recuerden que debemos dividir por el mismo número. Entonces, cuando ya no encontramos que los dos se puedan dividir por un mismo número, terminamos. Aquí se termina hasta que los dos lleguen a 1. Y ahora, lo único que hacemos es multiplicar. Entonces 2 por 2 son 4 y 4 por 5, 20. Este es el mínimo común múltiplo que ya lo vimos en la teoría, ¿verdad? Vamos a hacer otro ejemplo con unos números un poquito más grandes. Por aquí tenemos 28 y 12. Vamos a hacer nuestra línea y empezamos con mitad. Siempre vamos a empezar con el 2. ¿Se pueden dividir entre 2? Sí, y los 2 se pueden. Entonces vamos a los 2. 28 dividido entre 2 nos da 14 y 12 dividido entre 2 nos da 6. Seguimos con mitad. Nos hacemos la pregunta, ¿14 tiene mitad? Sí. ¿6 tiene mitad? Sí. 14 dividido entre 2 nos da 7. 6 dividido entre 2 nos da 3. Ya no se puede dividir entre 2, ninguno de los dos. Entonces pasamos al 3. ¿Ok? Entonces sería 3 dividido entre 3, 1. El 7 no lo puedo dividir entre 3, entonces simplemente lo bajo. Y ahora el siguiente número, como el 7 es un primo, pues solo podremos dividir entre 7. 7 entre 7, 1. Y ya terminamos porque en las dos columnitas ya llegamos a 1. Ahora lo único que vamos a hacer es hacer la multiplicación. 2 por 2 son 4. 4 por 3 son 12. Y 12 por 7 son 84. Este sería el mínimo común múltiplo, es decir, el múltiplo más pequeño que estos dos números tienen en común. Y de igual manera se puede escribir así, ¿verdad? Entonces sería el mínimo común múltiplo de 28 y 12 es 84. Espero que les haya quedado claro la diferencia entre el procedimiento del máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. En la siguiente lección vamos a resolver problemas utilizando el máximo y el mínimo. Nos vemos en la próxima.